Bienvenidos al Prepade Virtual. Mi nombre es Giomar Moscoso Segarra y en esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión que le corresponde al impuesto a la renta. Bueno, el impuesto a la renta. Habíamos desarrollado en anteriores oportunidades lo que es el sistema tributario y habíamos visto que habían algunos tributos e impuestos que eran más cotidianos a la vida de las personas. El impuesto a la renta es uno de estos impuestos, uno de estos tributos que son muy cotidianos y es que grava cualquier actividad profesional, cualquier actividad empresarial, cualquier actividad de persona natural, de persona jurídica, de sucesión indivisa, de sociedad conyugal, siempre y cuando cualquiera de estas genere alguna ganancia. Es decir, entonces ahí podemos definir al impuesto a la renta como el impuesto a las ganancias. Entonces, en el tema de los impuestos, hay que ver aquí también el papel de la SUNAT, ya que estamos hablando del impuesto a la renta. El poder tributario. ¿Qué es este poder tributario? Es una facultad o posibilidad jurídica que tiene el Estado de exigir a los contribuyentes el pago justamente de los tributos, ¿cierto? De aquí nace todo el marco legal para nuestro sistema tributario, siempre y cuando estos se encuentren en sus jurisdicciones. Entonces, el impuesto a la renta, que es lo que estábamos conversando, está dividido en 5 categorías. Entonces, la primera categoría que grava o son rentas de capital, la segunda categoría también son rentas de capital, la tercera categoría, que no lo vamos a tocar en esta sesión todavía, son rentas de empresa y de trabajo, que tiene una sección especial, y la renta de cuarta y quinta categoría son rentas básicamente de trabajo. En el tema de la primera categoría del impuesto a la renta, podemos definir qué es una renta de capital, porque involucra a todas las personas naturales, sucesiones indivisas, sociedades conyugales, que dan en arrendamiento un bien, tanto sea mueble o inmueble, y que producto de esto están generando un ingreso. Es decir, si usted alquila una casa, una habitación, un vehículo, usted recibe una ganancia, un pago mensual o quincenal o diario por prestar o por ceder dicho bien mueble o inmueble. Usted genera una ganancia, esa ganancia está afecta a la primera categoría del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué grava exclusivamente el impuesto a la renta de primera categoría? Grava el arrendamiento o subarrendamiento de predios, el arrendamiento o cesión temporal de bienes muebles y bienes inmuebles distintos de los predios, así como los derechos que nacen de estos. Está grabado también el valor de las mejoras. Si usted, por ejemplo, es arrendatario de un bien y usted introduce alguna mejora a ese inmueble, ese valor también está grabado con el impuesto a la renta de primera categoría. Si es que uno quiere ceder de manera gratuita, sin que de por medio exista algún flujo de efectivo entre ambos, entonces la cesión gratuita o a precio que no está determinado, la cesión de algún predio o alquiler de un predio, entonces esto también está grabado con el impuesto a la renta de primera categoría. El impuesto a la renta de primera categoría, como hemos visto, grava principalmente el arrendamiento y el subarrendamiento de predios. Quiere decir, en este caso, que si usted es el arrendador, usted debe también al momento de recibir un pago emitir un recibo por arrendamiento conforme a las reglas que estipula SUNAT, ¿cierto? Pasemos al impuesto a la renta de segunda categoría. El impuesto a la renta de segunda categoría es también una renta de capital. Es decir, si usted es una persona natural, una asociación indivisa o una sociedad conyugal y obtiene usted ingresos por quizás recibe dividendos, quizás por colocación de capitales, por venta de inmuebles, por regalías, entonces usted está afecto al impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Por qué se llama rentas de capital? Porque las divisas, las regalías, la recepción de utilidades quizás son bienes o es capital neto, el que le generaría a usted ganancia, por lo tanto usted está afecto al impuesto a la renta de segunda categoría. Hemos visto que son ganancias de capital, pero también si es que usted, por ejemplo, realiza la venta de un inmueble
Siempre y cuando no sea su casa de habitación, también está afecto con el impuesto a la renta de segunda categoría. Si es que usted tiene o genera alguna ganancia de capital, usted está afecto a este régimen de la segunda categoría del impuesto a la renta. De ahí viene la tercera, que no lo vamos a desarrollar, y venimos con la cuarta categoría. La cuarta categoría del impuesto a la renta es una renta o es una categoría que grava el trabajo básicamente independiente. Es decir, ¿quiénes se encuentran aquí? Se encuentran los trabajadores o las personas que realizan alguna actividad profesional independiente, ¿cierto? Que sea profesional o que no sea profesional. Es decir, ¿quiénes están afectos en esta renta de cuarta categoría? Están afectos los que realizan actividades de ciencia, de arte, alguna profesión o ejerzan algún oficio. Requisitos que yo tengo que cumplir para estar afecto o para cumplir con mis compromisos tributarios en esta categoría. Bueno, primero tiene que tener un RUC, ¿cierto? Sabemos que el RUC es el número de identificación para fines tributarios del contribuyente. Yo debo, si es que estoy en la cuarta categoría, ser capaz de emitir recibos por honorarios, tanto físicos como los que se llevaban ya hace algún tiempo, y electrónicos como también ya los puede llevar un libro de ingresos, en el caso sigue llevando sus recibos por honorarios físicos, y declarar y pagar mensualmente según le corresponda por el nivel de ingresos que usted tiene. La renta de cuarta categoría grava básicamente el trabajo independiente, pero ¿qué está catalogado como un trabajador independiente? Las características del trabajador independiente son que no hay un horario establecido, ¿cierto? Producto de la finalización del servicio se extingue el vínculo con el empleador. Entonces eso es un trabajador independiente que, recordemos, está afecto bajo el impuesto a la renta en su cuarta categoría. Pero el trabajador dependiente, el que está en planilla, el que cumple un horario, el que quizás el empleador también facilita las herramientas para que la persona pueda ejercer su trabajo, está en otra categoría, que es el impuesto a la renta de quinta categoría. Aquí están precisamente las personas que reciben ingresos, pero los reciben en relación de dependencia o relación de subordinación. En este caso existe un contrato de naturaleza laboral y con un tiempo determinado o indeterminado según el régimen laboral en el que esté, pero a veces este no es un requisito indispensable, porque a veces simplemente basta la voluntad entre las partes para que exista una dependencia. Entonces, este trabajador o esta persona que recibe sus ingresos en relación de dependencia está afecta a la quinta categoría del impuesto a la renta. Entonces, como hemos visto, estas cuatro primeras categorías del impuesto a la renta gravan tanto el capital como gravan también los ingresos que están generados por el trabajo. Bien, hemos concluido la sesión de hoy. Mi nombre es Giomar Moscoso Segarra y nos vemos en la siguiente sesión.